Bienvenidos a este segundo episodio de eBooks y Relatos del Terror. Hoy tendremos un podcast especial, ya que además de las historias en formato de relato, también tendremos casos excepcionales, donde investigaremos acerca de los temas de mayor relevancia en el mundo paranormal. Hoy trataremos de Wi y Ja, en una sola palabra, Ouija. Su práctica original se remonta a una simple mesa donde se ponían las letras del alfabeto, la palabra sí y no. Precisamente he querido hacer la división entre estas dos frases para enfatizar la introducción y significado de esta palabra, pues me parece interesante acentuar que del francés se desprende la primera palabra con oui, que significa sí, y de la etimología alemana ja, y aquí hago un paréntesis, se pronuncia ya. Ambas significan lo mismo y han dado nombre no solo al tablero de la Ouija, sino a toda una tradición relacionada con lo paranormal, el esoterismo, la hechicería, pero sobre todo la invocación de espíritus que han partido de este plano existencial llamado vida. Lo primero que debo decir es que muchas culturas, desde los celtas, egipcios, pero sobre todo los árabes, siempre han tenido un especial interés por contactar con ese mundo, el mundo de los muertos. ¿Quién no ha visto una película, serie o leído algo sobre de ella? O quizá haber sido partícipe de una sesión con este polémico artefacto. Lo segundo es hacerte una pregunta. ¿Alguna vez jugaste con los lápices con algún amigo? En lo cual se le preguntaba a algún espíritu presente ciertas cosas y la respuesta se daba según hacia el lado que estos se movieran, o a la famosa copa, donde se escribía en un papel, cartulina o tablero la palabra sí y no, y con la copa se seleccionaba la respuesta. Pues estos métodos son antiquísimos y son hermanos u originaron lo que al día de hoy conocemos como el tablero de la Ouija. Una primera pregunta que surge es: ¿la Ouija es mala o buena? Yo respondería que primordialmente depende del sentido común de la persona. Y seguidamente, recordemos que muchos temas de este tipo surgen principalmente de las culturas judío-cristianas o hebreas, entre las ideas del pueblo egipcio contra ellos. Y se dice que estos son los primeros en utilizar este tipo de métodos con el fin de contactar a otros seres y les guiaran en diversos propósitos. Tiene que ver también la lucha del bien contra el mal, los ángeles y demonios. Con base en lo anterior, quiero responder con una idea general extraída de la propia Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en donde si nos ubicamos históricamente en el tiempo y el espacio que datan estos escritos, comprobaremos que este tema no es nada nuevo y el ser humano siempre ha tenido una inquietud por el plano sobrenatural. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 11 al 12, nos dice a la letra: que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o que pregunte por los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. En lo antes mencionado, nombra espíritus y muertos, y la acción con referencia a consultarlos es que Dios los aborrece
y no soporta a estas personas que se dedican a ello. Ahora bien, a través de la historia se han documentado casos en donde por jugar con este instrumento diabólico han quedado poseídos por una entidad que en la mayoría de los casos se ha definido como demonio o demonios. Algunos de estos casos han llegado hasta la gran pantalla, el cine. ¿Y quién no tiene presente la más espectacular obra de arte en el género del terror? El Exorcista, donde inocentemente Regan, interpretado por la actriz Linda Blair, de forma inocente, habiendo consultado una ouija, quedó poseída. Y ustedes ya saben la trama, y quizá vale la pena recomendar ver o repetir esta película. Siguiendo con la temática, debo decir que este instrumento peligroso, motivado y manipulado por fuerzas oscuras, y aquí hago un énfasis, usted llámelo o visualícelo desde su punto de vista o credo religioso. Existirá alguien que solo diga que son cuestiones metafísicas, charlatanería, otros le pondrán nombre como demonios, pero el resultado es un proceso que desemboca en hechos negativos, como puede ser la enfermedad, la famosa salación, la pérdida de algo, ya sea física o espiritualmente, vejaciones demoníacas o el caso más preocupante y siniestro, la misma posesión. Recordemos que el diablo es el padre de la mentira y precisamente se ayuda de las trampas para hacer creer que es un juego inofensivo, apto para niños mayores de 8 años. Y aquí te invito a pasar por alguna juguetería o buscarlo a través de alguna plataforma digital y verás que está clasificado como juguete, un juego de mesa. Varias marcas y productores de juegos de mesa lo han fabricado y puesto a disposición del público en general. Específicamente, y por último, quiero tratar algo importante y más preciso. Algo que es curioso y muchas veces no tiene plena conciencia ninguno de los participantes que consultan o juegan con este artefacto. Estos no visualizan lo que en la sesión espiritista pasa con la ouija. Les quiero citar la definición de lo que es un ritual y que dice lo siguiente. Un ritual es una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones u objetos, realizados según una secuencia establecida, principalmente por su valor simbólico y espiritual. Yo personalmente he sabido de diversas formas en que esto se juega o se interactúa. Sin embargo, de forma general, se hacen 3 cosas. Número 1. Abrir la sesión espiritista. Número 2. Se comienza con la serie de preguntas, donde lo primero es consultar si hay algún espíritu presente que desee contestar los cuestionamientos. Y número 3, el cierre de sesión, que en esta última implica la despedida. Si analizamos con referencia a la definición de rito, podemos definir, número 1, que es una práctica ritualizada. Y número 2, ese ritual lleva a la invocación de espíritus o muertos, que en la tradición judeocristiana apunta a que los espíritus son realmente entes denominados demonios. Utilizan el disfraz del ser que supuestamente se quiere contactar.
Por ejemplo, si al interactuar con este instrumento del mal, al terminar no se despide o cierra sesión, existe la creencia que el espíritu puede tomar represalias en contra de la persona o de esa acción por no seguir las reglas. Entonces, en un supuesto caso que fuera un instrumento de bien, como algunos afirman, ¿por qué ejercer la maldad contra alguien? El peligro verdadero, excluyendo a la propia tabla material donde está impresa la ouija, o el método indistintamente a utilizar, ya sea la mesa, los famosos lápices, el tal Charlie, como se le conoce urbanamente, la copa o vaso, radica, como ya lo mencioné, en el engaño, en una falsa identidad. Esta se le muestra a los participantes de la sesión, haciéndolos creer que es la entidad que ellos invocaron, sea un familiar o amigo fallecido, cuando en realidad es un ser maligno, concretamente un demonio, quien verdaderamente es el que se manifiesta. Es aquí donde entra el libre albedrío. Si por voluntad propia un ser humano abre la puerta al mal, es la invitación idónea que el mismo Satanás espera para entrar en su vida. Una vez entrando en ella, es muy difícil sacarlo, ya que poco a poco se va apoderando de su existencia. Se puede ir manifestando desde una ruptura laboral o de pareja, una comezón atípica y sin motivo alguno en el cuerpo de la persona, las vejaciones u opresiones demoníacas, y el último de los casos y niveles de influencia maligna y más grave, la posesión. ¿Qué dice la psique? O en otras palabras, ¿qué dice la ciencia psicológica o la ciencia sobre este tema? ¿Sabían ustedes que han existido varios experimentos con el fin de llegar a conclusiones fehacientes y tácitas que expliquen si hay una intervención humana o realmente obedece a un plano metafísico su comportamiento? Un primer experimento fue someter a un grupo de personas conectándoles o poniendo en sus manos sensores que midieron los impulsos musculares, y se detectó que en unos no había movimiento y en otros era excesivo. Esto tocando todos al mismo tiempo el objeto señalador, por lo cual se concluyó que alguno de los participantes motivaba e inducía los resultados. Se repitió el experimento con otros 4 participantes distintos a los primeros. Al moverse el objeto que indicaba la respuesta, claramente se presenció que se movía, y los detectores de movimientos colocados en sus manos no reportaron algún movimiento atípico o inducido, a lo cual físicamente no hubo una respuesta científica. Sin embargo, se recurrió al aspecto psicológico y al psiquiátrico, en donde para dar una explicación a lo acontecido, hicieron el uso de una tesis o hipótesis, a la cual le denominaron movimiento ideomotor, donde la tesis sustenta que el término ideomotor proviene de ideo, una idea, y motor, actividad muscular, lo que sugiere que nuestros movimientos pueden ser impulsados por nuestros propios pensamientos, es decir, se trata de los movimientos que hacen las personas de los que no son conscientes, lo que se conoce como un movimiento subconsciente. Y quizá puede entrar en esta concepción la telequinesis. A mi parecer, el mundo o comunidad científica pretende dar una explicación material al acontecimiento,
sin embargo, sin una comprobación real y fehaciente, lo que define que aquello que no podemos ver también se hace presente, lo que son fenómenos metafísicos. Es bien sabido que la física estudia los fenómenos físicos en el universo y la metafísica, aunque no es una ciencia totalmente reconocida, se encarga de aquello que no se ve pero está presente. Aquí surge esta interrogante. ¿Usted qué opina, amable público? ¿Usted qué piensa? ¿A usted qué le deja? Simplemente aquí ponemos en la mesa una serie de acontecimientos y de investigación que pretende solamente ilustrar. Ciencia o espiritualidad, un mundo irreal o un mundo real. Nos escuchamos en el próximo episodio.